los bendiga. Esta es una oportunidad nueva que Dios nos concede para poder compartir su palabra. Estamos muy agradecidos con Dios porque Él está en todo tiempo y la verdad es que sería de nosotros si Él no estuviera con nosotros. Es una gracia, una bendición poder compartir la palabra. La última vez estuvimos hablando sobre paz en la tormenta. Realmente, si mis ojos están en Él, hay paz. Mas hoy tenemos una palabra nueva que es enfrentar para vencer. Enfrentar para vencer. Es imposible vencer si no enfrenta. Ahí que Dios nos empiece a hablar y es importante que oremos para poder entender, para que también Dios nos haga ver en qué cosas o en qué aspectos o en qué situaciones tenemos que enfrentar. Hay cosas ahí un poco escondiditas, tapaditas, cerraditas y hay cosas que no queremos volver a ver. Que el Señor nos pueda hablar en este momento, porque esta es una palabra maravillosa para poder entender y que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Yo te pido ahí que puedas cerrar tus ojos y le puedas pedir a Dios esa gracia para poder entender su palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, de ti vienen todas las cosas. Queremos realmente recibir, atesorar esta palabra. Ministra nuestros corazones, ministra los corazones de todas las personas que están escuchando esta palabra y haznos ver qué áreas en nuestras vidas y qué aspectos están ahí escondidos, están tapados y necesitamos en este tiempo poder enfrentarlas para que tú nos puedas dar una victoria poderosa. Danos esa fe, esa valentía y háblanos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Realmente Dios es maravilloso. Bueno, hay una historia muy conocida que está en la Biblia y todo el mundo la sabe, todo el mundo la conoce, y también nos ministra de muchas maneras, pero hoy vamos a coger esta enseñanza que es enfrentar para vencer. No sé cuántos los que están ahí les gustan las películas de acción, esas que habla de enfrentamientos o aquellas de guerra, ¿no? Que mayormente son películas que habla de los tiempos pasados, cuando dos grupos, dos ejércitos se enfrentaban y siempre pues nosotros ahí echando al ejército de los buenos. Y entre toda la odisea que se daba, cuando había una victoria nos alegramos y veíamos todo el proceso. No sé quién de ustedes les gusta ese tipo de películas. Bueno, la palabra específicamente en el libro de 1 Samuel vamos a encontrar mucho de eso, ¿no? De guerras, de enfrentamientos, y vamos a encontrar a los buenos y a los malos, el ejército de buenos y el ejército de los malos. ¿Y quiénes representaban al ejército de los buenos? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Dios representaba al ejército de los buenos y las otras naciones que tenían otros dioses representaban al ejército de los malos. En el 1 Samuel capítulo 17 tenemos una situación muy bonita donde dos ejércitos se están enfrentando. El ejército del pueblo de Dios y el ejército de los filisteos, que era una nación extranjera, pagana, que quería conquistar, que quería robar, que quería saquear, como sabemos por trasfondo que en eso consistían las guerras, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que estaban ahí ya ejército frente a ejército para pelear y dar con todo, y el pueblo de Dios pues se caracteriza porque tenía a Dios, porque confiaba en Dios, y era la mano de Dios quien les daba las victorias, y cuando ellos perdían era porque Dios habían pecado, porque Dios los había dejado y de esta manera Dios se dejaba ver en el pueblo. De esta manera Dios era conocido para su pueblo. En esta ocasión los dos ejércitos están frente a frente para poder pelear y sucede algo totalmente rarísimo, nuevo, diferente, que rompe los esquemas. Y de todo el ejército de los filisteos se levanta un gigante. Yo sé que esta historia la has escuchado, la conoces por historia porque es muy famosa. Se levanta el gigante Goliat, ¿no? El gigante Goliat es conocido, medía unos 3 metros. Pero es importante saber lo que me habla la palabra. Era un gigante de 3 metros, un hombre de 3 metros. Ahora no era pues un debilucho, no era una persona que solamente tenía talla, como conocemos a muchas personas, de repente tú también conoces, que son grandes, pero nada más, no tienen nada más que altura.
No, Goliat era un guerrero y cuando hablamos de un guerrero es una persona pues diestra, capaz, astuta, experimentada, era una persona adulta, era una persona pues con cuerpo. Normalmente pues un guerrero tenía que tener cuerpo, no era un maniquí ni tampoco era un modelito, no era cuerpo fuerte, fornido, experimentado. Y según el texto bíblico me dice que Goliat era un campeón, o sea, un vencedor, ya era conocido, ya tenía su repertorio. Y él sale de todas las filas del ejército del enemigo y desafía al pueblo de Dios diciéndole, bueno, ¿para qué vamos a perder tiempo enfrentándonos y peleándonos? Y obviamente él sabía que ellos tenían pues ventaja por el tamaño, la experiencia y todo. Y se para ahí como guerrero, como gigante y dice, yo quiero uno, denme uno que pelee conmigo. Imagínate, ¿no? A lo mucho un hombre alto de 1,80 m y Goliat tenía 3 metros. Era guerrero, era valiente y su armadura era toda de bronce. Imagínate, todo de bronce, casco, coraza, todo estaba protegido, tenía encima su escudero, o sea, era imposible vencerlo. Y encima era pues astuto, vivo, osado. Y empieza a desafiar al pueblo de Dios. Yo solo quiero uno que pelee conmigo. Y dice, no, si él me vence, nosotros vamos a ser sus siervos. Y si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros siervos. Y todo Israel empezó a temblar. Y dice, estamos en 1 Samuel capítulo 17. Y eso para confirmar, versículo 11 dice, oyendo Saúl, ¿quién era Saúl? El rey de Israel en ese tiempo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué pasó? Esto es totalmente extraño. Se supone que Israel es el pueblo de Dios. Se supone que Dios está con ellos. Se supone que ellos creen en un Dios grande. ¿Por qué se turban? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué sucede? Y realmente pues es lo que quizás tú y yo en algún momento experimentamos, hemos experimentado o experimentaremos, que hay situaciones que nos producen temor, pánico, turbación y preferimos no enfrentarlas. Hay situaciones en nuestras vidas que tapamos, que puede ser el tema sentimental, puede ser el tema de resentimiento, de recuerdos, de falta de perdón, puede ser el tema de problemas que no queremos enfrentar porque nos producen miedos, hasta pesadillas, turbación, perturbación, lo que sea, hasta una enfermedad, hasta temor a la muerte, lo que sea, que queremos dejarlo ahí, no queremos enfrentarlo. Y hay muchas áreas o en muchos aspectos en nuestras vidas que no hemos vencido. ¿Por qué? Porque no hemos enfrentado. Entonces, Goliat representa para tu vida y para mi vida aquellas situaciones a las cuales me dan temor, me da miedo y no las puedo enfrentar. Como digo, puede ser un tema sentimental. Hay situaciones que han marcado nuestras vidas que no sé, que no quisiéramos verlos. Hay recuerdos de nuestra infancia, de nuestra niñez, que no quisiéramos volver a verlos, que están ahí. Pensamos nosotros que olvidándonos estamos libres, pero uno no es libre si lo tapa, uno es libre si lo enfrenta, porque es importante vencer para tener la libertad. Los filisteos estaban oprimiendo a Israel, los estaban teniendo cautivos, y una característica y una manifestación de la opresión era el miedo, la turbación, el no poder enfrentar. Goliat amedrentó al pueblo de Israel durante 40 días, en la mañana y en la tarde. Quiero uno. Nadie podía. Esto infundía cada vez más cobardía, más miedo, más temor. Israel se sentía débil, Israel se sentía que no podía, y esto los minimizaba. De repente hay situaciones que nos minimizan, que nos bajan, que nos afrentan, y nos hemos acostumbrado a vivir tapando, nos hemos acostumbrado a vivir escondiendo, nos hemos acostumbrado a vivir cortando escenas de nuestras vidas, mas no las enfrentamos, mas no queremos vencer, y eso nos ha traído como consecuencia miedo, turbación y cobardía. ¿Cuál es la característica del cobarde? Que se esconde. ¿Cuál es la característica del cobarde? Que no enfrenta. ¿Cuál es la característica del cobarde? Que prefiere perder antes que enfrentar. Hay personas que en un curso de estudio que les da tanto temor ciertas materias que prefieren dejarlo. Hay jóvenes que prefieren dejar la universidad. Hay varones o hay mujeres que prefieren dejar su hijo
que prefieren dejar su matrimonio, que prefieren dejar su casa, que se van de la casa, todo porque no quieren enfrentar situaciones. Y quizás mis ejemplos son muy pocos, pero quiero que el Espíritu Santo te hable de manera personal, porque no se trata de esconderte, no se trata de tapar, no se trata de ocultarte, se trata de enfrentar. Y no solo, no con tus fuerzas, no se trata de mirar al Goliat grandote, se trata de mirar a Cristo y decidir enfrentar. Se trata de decidir enfrentar con la ayuda de Dios para vencer. Pasaron 40 días, no había ni uno, hasta que se presentó un hombre realmente valiente, que no era guerrero, que no tenía talla, que no era fuerte, que no era experimentado, que no era adulto. Y uno dice, total, ¿quién? Estamos hablando de David. Quizás tú conoces muy bien esta historia. David no era guerrero, David no era adulto, David no era fornido, David tan solo tenía 17 años, según lo que me dice la palabra, pero David era valiente. ¿Y por qué David era más valiente que los demás guerreros? Porque David tenía algo que los demás guerreros no tenían, y no estamos hablando de una armadura, no estamos hablando de una espada, no estamos hablando de un escudo, no estamos hablando de una experiencia, estamos hablando de la fe en Dios, que no solamente es para una enfermedad, que no solamente es, ay, necesito un dinero y Dios, tú puedes hacer milagros, sino también para ciertas áreas en nuestras vidas que nos han producido, nos han restado autoridad, nos han restado valentía, nos han robado. Hay ciertas áreas de nuestra vida, algún trauma de repente en el colegio, de repente con las matemáticas, con el canto, con el instrumento, no sé, nos ha pasado tantas cosas que lo hemos dejado ahí y no queremos volver a enfrentar porque nos produce dolor, miedo, tristeza, cobardía. Pero Dios quiere que tú enfrentes para que venzas, porque hay situaciones en nuestras vidas que no están saldadas. Si tú jalas un año, si tú repites un año, tú no te puedes pasar al otro año. Tú tienes que hacer ese año, volverlo a llevar para poder pasar al siguiente nivel. Y nosotros queremos saltar, y si no se puede, pues dejamos la situación, y eso nos ha hecho cobardes, y eso nos ha hecho débiles, y eso nos trae problemas y consecuencias futuras. Dios quiere que tengas un corazón libre, Dios quiere que tengas un corazón sano, pero sobre todo Dios quiere que seas valiente. David tenía esta valentía grandota, no porque era un hombre de 4 metros, si tengo 4 metros entonces venzo, no, porque David tenía una fe maravillosa e impresionante en Dios. Dice en el capítulo 17, versículo 45, dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, o sea, con todos los implementos de un guerrero, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú vienes a mí con todos los implementos, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y según la narrativa, Dios le dio la victoria a David, no porque era grande, no porque era fuerte, no porque tenía experiencia, porque tuvo una fe en Dios, y esta fe en Dios le da valentía para enfrentar y no mirar al gigante, mirar a un Dios que es más grande que el gigante. Nuestro problema es que miramos el problema, miramos el gigante y nos corremos, pero si miramos a Dios, que es más grande que el gigante, que es más grande que el problema, que es más grande que nuestro pasado, eso nos da la valentía para enfrentarlo, y el asunto es vencer en el nombre de Jesús. Dice en el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. David venció al filisteo sin una espada, sino con su honda y con una piedra. Estamos hablando de un gigante, mas Dios le dio la victoria. Que Dios te dé la victoria, que Dios te hable y te haga recordar en qué áreas y para poder vencer. Cierra tus ojos. Padre, yo bendigo a cada persona que está recibiendo esta palabra. Gracias por esta palabra. Tú nos llamas a vencer y no a escondernos. Yo te pido que des espíritu de poder, espíritu de valentía, espíritu de gracia. Nos des gracia, poder y fe en tu nombre. Quita todo miedo, toda cobardía. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Recibe esta palabra y un abrazo fuertísimo.